Estar mucho tiempo en política me ayuda a tener más perspectiva de la realidad. Son palabras de José Luis Mateos. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca insiste en que le gusta la política y que espera no desvincularse nunca de esta actividad. De hecho, lleva militando en el PSOE desde los 14 años. En la actualidad, el Partido Socialista en el Ayuntamiento se encuentra inmerso en uno de los principales problemas de los jóvenes, el acceso a la vivienda y el limitar el número de pisos turísticos. Asimismo, Mateos defiende que es esencial la mejora de las conexiones ferroviarias para garantizar un futuro para Salamanca. De las promesas incumplidas por el equipo de gobierno o de cómo es su día a día, hablará hoy José Luis Mateos, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. El hecho de que haya viviendas que se estén destinando a uso turístico está provocando que esas viviendas no estén disponibles para el alquiler o la compraventa. Siempre he defendido que la ciudad de Salamanca merece mejores conexiones por cualquier tipo de transporte, también en materia ferroviaria. Tenemos adoratrices, tenemos las piscinas de la Alamedilla, tenemos el mercado de San Bernardo, unas obras que tenían que haber finalizado hace más de un año. Sí me gusta la política, y aunque uno está de paso y tiene que ser consciente de que tiene que estar de paso, lo cierto es que espero no desvincularme nunca de la actividad política. A nosotros nos preocupa especialmente, al Partido Socialista, la situación que se vive en la ciudad, primero porque los pisos turísticos se han desbocado, es decir, el número de pisos turísticos que hay en la ciudad no es razonable, y no lo es porque el Partido Popular ha dejado de ejercer precisamente las funciones que tiene encomendadas de control, inspección y sobre todo de cierre de aquellos que son ilegales, que a día de hoy siguen siendo ilegales y que no van a poder ser legalizados en ningún momento. Y esto está provocando un efecto también sobre el mercado de la vivienda. El hecho de que haya viviendas que se estén destinando a uso turístico está provocando que esas viviendas no estén disponibles para el alquiler o la compraventa, y está produciendo un incremento exagerado, a nuestro modo de ver, el del precio del alquiler y de la compraventa de viviendas en la ciudad de Salamanca, lo que está dificultando el acceso a muchísimas familias, seguro de las que nos están viendo, que están viendo cómo el precio del alquiler está siendo inasumible. Es difícil controlar a aquellos que son ilegales y que no están en ningún registro público, pero tan solo de los que están en un registro público como el de la Junta de Castilla y León han llegado a superar los 450, de los cuales aproximadamente la mitad de ellos no van a poder ser legalizados y por tanto no son legales tampoco ahora. ¿Por qué decimos esto? Porque el propio Plan General de Ordenación Urbana determina que aquellos pisos o apartamentos que se encuentren por encima del primero, es decir, en una segunda planta o superior, no pueden ser destinados a uso turístico, sino que tiene que ser a uso residencial. Y esos pisos a día de hoy todavía se encuentran, salvo, es verdad, en aquellos edificios en los que son de uso exclusivo de piso turístico, es decir, aquellos a los que todas sus viviendas se dedican a ese uso. Entonces, nosotros hemos hecho una estimación de cuántos pisos son los que puede haber turísticos en la ciudad de Salamanca, y superan probablemente los 800 pisos turísticos que hay en la ciudad de Salamanca, entre legales e ilegales a día de hoy, y de esos sobran más de la mitad. Nosotros hemos hecho propuestas en diferente sentido. Primero, el limitar el número de pisos turísticos por zonas. Es decir, la ciudad está dividida en determinadas zonas en materia de ordenación del urbanismo. Nosotros hemos propuesto limitar como máximo al 1% de las viviendas en cada zona que se destinen a uso turístico, como máximo. Esto implicaría que, por ejemplo, en la zona centro, que es donde se concentran sobre todo estos pisos, se reduzcan de manera considerable, y que esas viviendas que queden disponibles, puesto que ya no van a poder ser destinadas a uso turístico, se destinen a vivienda habitual y, por tanto, lleve a relajar un poco la tensión que hay en el mercado inmobiliario en la ciudad. Siempre he defendido que la ciudad de Salamanca merece mejores conexiones por cualquier tipo de transporte, también en materia ferroviaria, y creo que la recuperación de la cuarta frecuencia de lunes a viernes ha sido un avance significativo, que no es otra cosa que recuperar lo que ya teníamos antes de la pandemia, cierto, pero también hay que ponerlo en contexto en la situación en la que vivimos actualmente con relación a los bonos. Es verdad que nos cuesta mucho obtener un billete para ir en Alvia a Madrid, porque competimos con los bonos que hay. Cuando deje de haber esos bonos, ¿la demanda va a seguir siendo la misma? Yo sinceramente no lo sé, pero el tiempo nos lo dirá. En todo caso, aunque esas sean las circunstancias actuales, sí que hay que seguir apostando por mejores conexiones ferroviarias desde Salamanca hacia cualquier otra parte del resto de la geografía nacional, e incluso la conexión con Portugal. Yo particularmente no tengo ninguna información más allá de la que han manifestado tanto el secretario de Estado cuando vino a reunirse aquí con la plataforma de conexiones ferroviarias en la ciudad de Salamanca, y también las declaraciones del propio ministro Óscar Puente, que dicen que van a reorientar
los bonos. Yo creo que quizás es bueno esa reorientación porque a lo mejor por parte de algunas personas, yo creo que la mayoría no, pero algunas personas han podido hacer un uso indebido de lo que suponían estos bonos, que al final era para aquellas personas que habitualmente se desplacen por razones laborales o por de otro tipo, que pudieran tener un acceso asequible o muy asequible, casi gratuito, más allá de la fianza, a un transporte público como es el caso del tren. En todo caso, en otras modalidades de bonos o de descuentos yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, en el autobús urbano, a día de hoy, las tarifas están al 50%, cofinanciadas por el Gobierno de España en la ciudad de Salamanca. Y quizás a lo mejor eso sí que se deba mantener, no sé si en el mismo porcentaje, pero sí a futuro, porque lo que se está demostrando es que ahora mismo, con esos descuentos, la gente usa mucho más el autobús en la ciudad de Salamanca. Y eso lo que produce es una reducción de la contaminación, reducción del uso del vehículo privado y, por tanto, una mejora de la calidad del aire y una mejora de nuestra salud. Yo confío que esté cuanto antes. Yo creo que las últimas informaciones que han salido publicadas apuntan a finales del año 2025, la electrificación de la vía férrea hasta Fuentes de Oñoro, y espero que se produzca, si puede ser en esa fecha o antes, pero lo antes posible, porque eso supondrá mejorar la conectividad de la ciudad de Salamanca y de la provincia con nuestro país vecino, a quien yo particularmente además quiero mucho, porque nuestros vecinos nos tratan siempre muy bien y siempre hay que tener una máxima conectividad y conexión con ellos. Es una cuestión que se ha planteado en el ámbito de la Unión Europea. Es verdad que ahí depende de si se conecta con la red básica o con otro tipo de conexiones ferroviarias y si va a tener o no fondos europeos para ello, pero yo creo que sí que debemos intentar apostar por esa conexión ferroviaria con el norte y con el sur de nuestra península a través de Salamanca. Yo creo que es una conexión que en su día se suprimió por razones que, bueno, que probablemente en su momento tenían cierto sentido, yo no las comprendo, no había nacido siquiera, con lo cual no tenía capacidad de comprensión en ese momento, pero desde luego a día de hoy debemos apostar por una conexión ferroviaria en transporte de pasajeros y también de mercancías, porque eso puede generar mayor potencialidad de crecimiento a nuestra ciudad y nuestra provincia. En stand-by. Nosotros denunciamos en el mes de septiembre que pasaban ya 2 años, más de 2 años desde que se dijo que ese proyecto iba a convertirse, o que ese espacio iba a convertirse a través de un proyecto en un gran espacio verde, albergando un museo del coleccionista y alguna otra equipamiento adicional, y lo cierto es que lo último que hemos sabido es que se contrató el 18 de junio de este año un informe de impacto patrimonial a un arquitecto, con lo cual ese es el último paso que hemos visto formalmente que se ha dado. Más allá de eso, todavía no hay ningún proyecto que se haya aprobado en ningún órgano del que tengamos representación los socialistas en el ayuntamiento, con lo cual es un ejemplo más de ese tipo de proyectos que se anuncian aprovechando, bueno, un periodo preelectoral para intentar encandilar a algunos salmantinos y que luego, con el paso del tiempo, la gestión del Partido Popular demuestra que son incapaces de llevarlo a cabo. Otra cuestión más, descubren hace unos meses que hace falta modificar el proyecto, aparte de otras cuestiones, por más de 400.000 euros, en un proyecto de algo más de 3 millones de euros, es decir, más del 10% se modifica de ese presupuesto y de ese proyecto, porque descubren que hay cuestiones que no han tenido en cuenta cuando se elaboró el proyecto de ejecución del mismo. Y de unas obras que tenían que haber estado finalizadas en el primer trimestre de este año, vamos a, como poco, a finales de este año, es decir, 9 meses. Pero no solo ese ejemplo, es decir, tenemos Adoratrices, tenemos las piscinas de la Alamedilla, tenemos el mercado de San Bernardo, unas obras que tenían que haber finalizado hace más de un año, o tenemos la biblioteca de Pizarrales, que también lleva un retraso considerable. Eso por citar algunos ejemplos palpables y visibles que la ciudadanía salmantina puede ver que se promete y luego no se hace. O el centro de mayores de Chamberí, también de la zona sur de la ciudad, que debería estar abierto ya desde antes de este verano. Se dijo en uno de los plenos, a preguntas mías precisamente al gobierno municipal, que iba a estar entre septiembre y octubre. Estamos en noviembre y lo cierto es que no se ha abierto ese centro de mayores en el barrio, en la zona de Chamberí. El estar mucho tiempo en política lo que te permite sobre todo es ver las cosas de una perspectiva mucho más realista de cómo funciona la realidad. Es decir, de cómo se toman las decisiones, de qué capacidades reales hay para afrontar determinadas cuestiones, determinados problemas. Para mí eso es lo mejor y la experiencia, y desde luego alguien que creo que, no sé si decís vocación, pero al menos sí me gusta
la política, y aunque uno está de paso y tiene que ser consciente de que tiene que estar de paso, lo cierto es que espero no desvincularme nunca de la actividad política, no en la primera línea ni en un cargo institucional, por supuesto, sino desde otra perspectiva y desde otros espacios que hay suficientes, desde una asociación, desde un colectivo, desde mi partido político, con el que me siento plenamente identificado desde los 14 años que empecé a militar en las Juventudes Socialistas, pero eso para mí es lo positivo, es decir, y desde luego el día que deje la política en primera línea, por decirlo de alguna forma, seguro que la echaré de menos. Decir lo contrario sería negar la realidad, pero ese momento llegará. Lo malo, bueno, yo creo que, en principio, creo que la política no es ningún sacrificio, para mí nunca lo ha sido, esto es voluntario, no es obligatorio, y quien diga que ha supuesto un sacrificio, pues mira, que se vaya, no tiene obligación de permanecer ahí, pero sí que es verdad que implica ciertas renuncias, que yo desde luego las he hecho conscientemente, porque yo he dedicado los años de mi juventud, desde los 21 hasta los 35 que tengo ahora, a la política institucional en el Ayuntamiento de Salamanca, y evidentemente implica renuncias, pero creo que la renuncia merece la pena cuando lo que estás haciendo es servir a los demás e intentar mejorar esta ciudad. Desde luego no lo he podido hacer todo lo que quería, porque lo quería haber hecho desde la alcaldía cuando me he presentado 2 veces a las elecciones, pero con mi granito de arena he intentado contribuir a que las cosas vayan un poquito mejor en la ciudad, y hay algunas decisiones que se han tomado que sé que yo he contribuido a ellas. Haya hecho o no publicidad de que yo he contribuido a ello. Es verdad que yo, que soy la persona que, como portavoz del Partido Socialista, ejerzo la labor de liderar la oposición o la alternativa al Partido Popular, no concibo la confrontación permanente como sí veo en otros niveles, como por ejemplo ejerce el Partido Popular a nivel nacional contra el Partido Socialista en el gobierno. Y es porque, aunque hay diferencias, y hay muchísimas diferencias, hay formas y formas de plantear esas diferencias. Yo nunca he ido al límite, yo nunca he ido a intentar ir contra las personas que están enfrente y son adversarios, porque yo no concibo la política como una cuestión de enemigos. Yo no tengo enemigos en política. Mis enemigos son pues actitudes que veo en la sociedad que hay que combatir, actitudes como por ejemplo el machismo, la violencia de género, actitudes o falta de respeto a ciudadanos o ciudadanas, o por ejemplo gente que promulga el racismo, la xenofobia. Yo creo que eso es lo que hay que combatir en la ciudad de Salamanca también, pero no en el ámbito municipal. Ahora, el hecho de que particularmente nosotros ejerzamos así la labor de oposición no lleva a engañarnos de que el Partido Popular no ejerce bien su función de gobierno. El Partido Popular demuestra un sectarismo puro y duro en el día a día, porque excluye a más de un tercio de la ciudadanía salmantina, que es a lo que representa el Partido Socialista, de las principales decisiones, y más con una mayoría absoluta en la que aplica el ordeno y mando de manera absolutista. Y eso el Partido Popular debe corregirlo, porque desde luego lo que demuestra es que hay puro y duro sectarismo y falta de convicciones democráticas, con lo cual que no se esconda en esas palabras del señor García Carballo el hecho de que ellos hacen las cosas bien, en absoluto hacen las cosas bien, ni en las formas ni en el fondo. En mi caso particular lo tengo un poco difícil separarme de la conexión política por la sencilla razón de que es que yo doy clase en ciencia política. Entonces, es verdad que esos estudiantes son los que están muy politizados, tienen mucho interés con la ciencia política, y también en el ámbito del derecho. Yo doy clases fundamentalmente en derecho y ciencia política. Entonces, esas titulaciones normalmente muestran un interés bastante elevado por la actividad política y los procesos de toma de decisión política y los partidos políticos y qué es lo que ocurre dentro de ellos, eso que se llama la caja negra de los partidos políticos, etc. Y me preguntan mucho, y yo se lo agradezco porque además me sirve también para conectarles con la realidad, porque muchas veces es lo que publican o lo que se publica en los medios de comunicación, y otra es el día a día y lo que se puede percibir y ver. Ahora bien, en general luego el resto de la juventud, pues probablemente haya otro tipo de actividades que le resulten mucho más atractivas que el meterse en una organización juvenil política o en un partido político, y eso es algo que tenemos que cambiar. Es decir, la política al final lo es todo, y la política es el instrumento precisamente de quienes no tienen otra forma para ejercer su influencia o su poder, porque quien tiene dinero sabe cómo ejercer su poder y su influencia, pero quien no tiene recursos ni medios sabe que su único camino y su único instrumento para lograr las cosas es a través de la política. Desde la política se cometen tantos errores
que debemos intentar corregirlo. Es decir, los primeros interesados en que la política interese debemos ser las personas que dedicamos nuestro tiempo a la política, porque si creemos en lo que hacemos, no podemos trasladar una sensación o una imagen a la sociedad de que hacemos barbaridades o que se hacen barbaridades y que hay tolerancia absoluta hacia esas barbaridades. Yo creo que en eso se ha podido avanzar algo en lo que se llamaba la regeneración democrática, pero aún así todavía queda muchísimo para avanzar y la gente no puede tener la percepción de que quienes están en política es para enriquecerse, para aprovecharse o para ejercer comportamientos inasumibles en cualquier otra actividad. Eso tiene que acabarse y atajarse de raíz siempre. Y si no lo hacemos desde dentro, pues evidentemente desde fuera nos dirán que eso no se puede hacer y lo más preocupante para mí, dejarán de confiar en nosotros y eso será el caldo de cultivo para extremismos, para gente que busca al final romper la sociedad enfrentándonos y polarizando. Intento ser lo más objetivo posible. A ver, nadie absolutamente es objetivo 100%, eso es evidente. Pero yo doy una materia que es el derecho constitucional que lo abordo desde las convicciones del respeto a los derechos fundamentales, como no puede ser de otra manera. Y los derechos fundamentales, habrá quien piense que tenga ideología, pero defender, por ejemplo, la igualdad, ¿alguien le considera de verdad que eso es una ideología de izquierdas? No, está en el artículo 14 y en el 9.2 de nuestra Constitución. A lo mejor la gente que considera que eso es ideología de género, que llaman algunos de manera despectiva, debería leer más la Constitución, por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo sobre lo que se genera mucho debate. Y yo intento, al menos durante mis clases, tener una imparcialidad al respecto. Es decir, ahora bien, cuando hay comentarios xenófobos, racistas o, por ejemplo, contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres, ahí no soy imparcial. Ahí ni siquiera en clase puedo ser imparcial, porque es que el respeto de la Constitución implica el que yo defienda ese tipo de cosas. Habrá quien piense que hago política en clases, pero desde luego lo que hago es ejercer mi profesión, que es el estudio del derecho constitucional, de la manera lo más objetiva, e intento además que los estudiantes tengan esa motivación por aprender. Lo de la política fue entrándome poco a poco, a pesar de que empecé pronto, a los 14 años, pero lo de la docencia y ser profesor sí, desde bien pequeño, a pesar de que, bueno, todos cuando somos muy pequeños, pues lo típico, ser policía, ser bombero, incluso veterinario, pero bueno, cuando vas forjando un poco la personalidad, sí que te vas orientando un poco a la actividad que más o menos quieres dedicarte, y yo en mi caso, la docencia siempre ha sido para mí, bueno, pues un espacio de libertad también, como lo es la política, pero un espacio de enriquecimiento personal y sobre todo lo que te permite es el contacto con gente nueva, joven, que entra cada año en el caso de la universidad y te renueva y te vuelve a resituar en la realidad, porque tú te distancias con tu vida normal, personal, de las generaciones nuevas que van entrando en la sociedad, pero cuando das clase en la universidad cada año, tú cumples un año, pero ellos tienen los mismos, ¿no? Tienen 18 normalmente los que entran a los 18 años y eso te permite saber por dónde van las cosas y a mí es una satisfacción enorme. Y además, como creo que es mutuo y recíproco y los estudiantes, por lo que me dicen, me tienen mucho cariño y yo a ellos, pues nada, es una actividad plenamente satisfactoria.